Pasaron los años y en 2011 me invita Dante Delgado a conocer a Andrés Manuel a su casa. Lo conozco, platicamos mucho. 2011. Enero 2011. O sea, pasó el 2006, Sí. todo lo que sucedió. Ya, sí, nada, todo. Decías que antes no querías conocerlo. ¿Qué te hizo cambiar la actitud para aceptar la invitación de Dante? Fíjate, Enrique, me dice Dante, oye, nunca has querido, ¿por qué no lo conoces? Originalmente, te voy a decir lo que le contestaba. No, me dijo, México necesita alguien con visión del siglo XXI, no del XIX, no del XX, ¿me entiendes? A México necesitamos tener una agenda social, pero con fórmulas de mucha creación de riqueza. Dijimos, a ver, vamos a analizar cómo gobernó la Ciudad de México. Muy buen punto, yo hubiera hecho lo mismo. Como si fuéramos a comprar un negocio. Sí, o sea, que ya no nos puede pasar de que se nos ocurre porque es simpático, habla bien. No. Es carismático. Carismático, muy agradable. Todos somos. Hay mucha gente carismática, pero y hablan muy bonito. De ahí a gobernar este país es otra cosa. Fíjate que hicimos el análisis. En la parte de qué pasó con su presupuesto, qué pasó con la deuda, con la calificación de la deuda. Invitamos a instituciones privadas, ¿no? Académicas, calificadoras, toda la parte financiera. ¿Qué pasó? ¿Realmente es un populista o no? En la parte de seguridad, a ver qué pasó. El AMIS, ¿cómo están los robos a casa habitación? ¿Cómo están los robos de automóviles, secuestros y toda la serie de índices que tienes, cuantitativamente? ¿Qué pasó? ¿Sí? Y tercero, ¿cómo ejerció el Estado de Derecho? ¿Quién fue su procurador? ¿Quién fue su presidente del tribunal? ¿Cómo se le podía medir? Pero lo mismo hicimos para Marcelo y para el presidente Peña. En ese momento gobernador. En ese momento los dos, uno gobernaba la Ciudad de México y el otro gobernaba, ¿cómo se llama? El Estado de México. En ese entonces también tratamos de hacer un análisis de Mario Fabio Beltrones, que había sido gobernador de Sonora, que era un aspirante en ese entonces, pero no encontramos mucha información. Andrés Manuel baja el gasto, deja un presupuesto equilibrado, el ahorro lo dedica a tejido social, muy importante, no populista porque no lo hizo con déficit, lo hizo porque es un hombre sensible a las carencias humanas de viejitos, madres solteras. Es un problema muy serio. Entonces, muy bien. Parte del dinero, capital semilla, invitó al sector privado, restauraron el centro histórico, los segundos pisos. En ese entonces, el director de Banobras era Felipe Calderón. Pues entonces, ahí están los datos, ¿no? Basta. Bien. Las calificadoras le mejoraron el perfil de la deuda. Entonces, la parte financiera, bien. La parte del AMIS, muy bien. Robos, recuerden ustedes, la Ciudad de México era... Andrés Manuel tiene una cosa que nadie ve, y perdón que haga un paréntesis, Leonardo. Es muy buen operador. Trabaja 20 horas diarias. A las 6 de la mañana estaba con las reuniones. Con las reuniones, y luego se iba a ver los segundos pisos. Y así. O sea, opera. Además de que piense, tiene una visión clara, opera. Muy interesante, ¿eh? No se la pasa... declaraciones. Hubo también. Por supuesto que las conferencias matutinas. Pero a las 6, pero el resto, pero trabaja, ¿no? Bueno, a mí me impresionó mucho. La parte del Estado de Derecho, en ese entonces acaba de salir Arely Gómez de la FELDAPE, ¿verdad? Y yo la había conocido a través de Alejandro Martí. Y estaba... nada. Entonces le dije, oye, ayúdame a hacer una visión de la universidad que tengo, la parte de leyes. Me interesa mucho tener una gran visión. Y al mismo tiempo, pues ayúdame a ver cómo ejercieron el Estado de Derecho, cómo lo hacen. Es importantísimo. Esa es la piedra angular de un país. Y fíjate que nos encontramos que procurador Bernardo Batis, sí, presidente del tribunal, una disculpa, se me olvidó el nombre, extraordinario, muy bueno. No lo designa él, estás consciente, pero es el que estuvo en ese periodo. Estoy hablando del concepto. Sí. No interfiere. O sea, toda la información que se pudo haber tenido de jueces, muy respetuoso del pueblo. Así fue el reporte. Irreverente, muy bien.
En el caso de Marcelo, normal, ¿sí? Y el caso del Estado de México, la verdad, bastante mal, sí, sinceramente, ¿no? Había mucho desorden en el Estado de México. Entonces ya con datos empezó la relación de ese entonces a la fecha muy intensa. Llevamos muchos años en esto. Esa es mi respuesta. Yo creo que hemos visto muchos Andrés Manueles en este proceso. Unos, como dice Enrique, en la polarización, en la diatriba, en la confrontación, en esta muy recurrente discurso y retórica de la mafia, el poder y de todas estas cosas. Y luego vemos al líder social que quiere construir un México distinto y que apoya a los marginados y que apoya a los desposeídos. Bien. Pero son como muchas facetas de un mismo personaje. Yo veo y conozco también a muchos sectores que guardan un nivel de desconfianza por decir, bueno, es que ¿cómo depositamos credibilidad cuando no sabemos cuál es el que va a aparecer o cuál es el que va a salir? Aquí estuvo sentado hace unas semanas, en diciembre, platicamos con él, le dije, lo veo hasta profético, lo vi, amoroso, conciliador. Ya dice que ahora ya ni siquiera va a perseguir a los ladrones, que no hace falta que yo te diga, en este país tenemos muchos. En tu estado hubo varios, por cierto. Pero ahora dice que no, es decir, envía el mensaje como decir, perdono pero no olvido, no quiero hacer una cacería de brujas, no voy a meter a nadie en la cárcel. Es como un mensaje a la clase política, decir, no soy una amenaza, ¿no? Cuando a lo mejor, y se lo dije aquí, lo que quisiera la ciudadanía es decir, esos que han despojado a Veracruz y a Zacatecas, Puebla, Oaxaca. Yo creo que no hay estados aquí invictos que el que haya pasado por ahí no se haya despachado con parte del erario. Así es. Y el señor López Obrador hoy dice la paz, ¿no? Mira. ¿Qué dices de eso? Mira, en tu primera, ¿cuál va a ser el Andrés Manuel que va a gobernar? Pues, ¿cómo gobernó aquí? Aquí yo no veo, en el análisis, que le subió el agua y el predial a las lomas y se lo bajó a Xochimilco. No vi que haya subido impuestos. Gobernó con mucha responsabilidad para todos, juntó a todos los empresarios. Yo me reuní en el 2012 con todas las empresas extranjeras y no hubo queja. Entonces, el que cómo gobernó, pues fue el hombre mesurado, trabajador, puntual, con problemas porque es una ciudad compleja, tiene 100 años de historia, pero por eso el análisis de cómo gobernó. Entonces, pues así va. Ese es el Andrés Manuel que yo estoy convencido que va a ser. Si no, no estaríamos aquí sentados, ¿no? Segundo, si tú lees a Andrés Manuel, los 14 libros, hay que leerlo. Es muy importante que en las democracias no solamente juzguemos como yo juzgué, irresponsablemente, porque oí. Hay que profundizar. México se está jugando mucho. Si tú lees sus libros, y que puede ser muy duro en críticas, como el Fobaproa, lo que pasó en Fobaproa, que eso pone muy nervioso a muchos, pero es un libro que es muy buen libro, muy soportado, muy analítico, pero sí fue un problema de México. No es que los va a agarrar y les va a hacer todo. Entonces, pero su parte filosófica, democracia, de respeto a las... Pues léanlo. Eso es lo que yo he vivido, Andrés. Entonces, yo creo que hoy está en campaña, pues te enojas, todos nos enojamos, ¿sí? Te dicen, contestas como en la casa, ¿no? Pero yo veo que cuando ha gobernado, cuando ha tomado decisiones responsables, nunca ha violentado, ¿no? Esa es la parte. No veo alrededor de Andrés Manuel riqueza. ¿Sabes qué? No. O sea, no veo en toda su gente que lo ha seguido corbatas Hermès. No, yo no conozco a ningún grupo de políticos en el mundo, conozco muchos, de Estados Unidos, de la Comunidad Europea. Nadie se viste como los de México. Cuando veo a todos los alrededores de Andrés Manuel, no veo de dónde se robaron, quién, vaya, los hijos. Mira, he analizado todo.
Yo creo que vive de una forma muy austera y muy congruente. Y lo que lo rodea. Diría yo, agregaría, a lo largo de todos estos años, porque ya son muchos en la política, ha sido muy constante en eso, ¿no? Es decir, no hay un rancho ni una propiedad, no vive con lujos, no hay coches, no hay reloj, no hay nada. Ahí veo mucha constancia, mucha mucha congruencia. Pero sí vi funcionarios en su entorno que fueron corruptos y que cometieron actos de corrupción. Y a la ciudadanía le ofendió, le molestó porque dijo, ¿usted cómo lo permite si es su jefe? Él responde, bueno, yo no sabía, ¿no? Yo no estaba al tanto, no es que lo tolere, ¿no? Mira. Pero causó polémica, Mira, ¿no? por supuesto, mira, cuando me ha tocado comprar negocios, Leonardo, y cuando entras compras todo. Compras negocios de 80 años, ¿no? Con mañas y con problemas y con corrupción en el sector privado. No te das cuenta hasta muchos años después. O sea, no quiero justificar, porque México tiene un problema de corrupción en todos los niveles. Sí. Pelearte con todos, en todos los partidos. en contra de todos los partidos, de todos los colores, nada más que unos son un descaro, otros se te pelan. Pero no vi un perfil de corrupción. Vi mucho escándalo por esa cuestión mediática. De aquel entonces. De aquel entonces, y se fueron al bote. Bejarano y Ponce. Sí, claro. De los otros no hay ni uno. Sí. Bueno, quizá uno o dos, no sé. Poquitos, sí. No me interesa, ¿verdad? Entonces, pero vuelvo a lo mismo. Lo que lo rodea, la gente que he conocido, que yo no conocía, muy intelectual, gente muy intelectual. Tú que te mueves normalmente en el sector empresarial, porque esa ha sido tu vida, ese entorno, Alfonso, ¿cómo percibes esta imagen de Andrés Manuel entre los empresarios? Mira, si tú me hubieras preguntado en 2012, no, 80% era no. Punto. 20%. Nada, no queremos verlo, no queremos oírlo, nada. Tú hablas, me preguntas, un de los rechazo grandes. total. Un rechazo. Hoy, no tanto, ¿eh? Hoy, caray. Tenemos 5 años de estar platicando. Sí. Entonces, hoy yo te diría que los no así es un 20-25%. Se ha reducido. Se ha reducido. Están mucho más abiertos, como le digo, estudien. Ahora, cuando califiquen a un gobernante, califíquenlo en el todo. ¿Hubo marchas? ¿Hubo disturbios? ¿Hubo atropellos? Sí, ok, se equivocó en esto, perfecto. Le ataron las manos. Pues también a Marcelo y también a, ¿cómo se llama? A Mancera. Y ahí están los resultados, ¿no? Que cada quien los califique, ¿no? No me interesa calificar a nadie. No estoy aquí para calificar a nadie. Pero el señor nunca hubo un problema serio. Entonces, en el overall, como les digo, ¿cómo le pagan bonos a sus ejecutivos? ¿Por una variable? Por 10. Esa es mi respuesta. Muchos empresarios dicen el riesgo de que llegue Andrés Manuel es que eche para atrás, quizás de manera muy específica, la reforma energética, para no hablar en general, sino especialmente la reforma energética. Y nuevamente cerremos este sector que apenas está abriéndose a la competencia y nuevamente tengamos empresas paraestatales ineficientes, gigantescas, con un mal uso de los recursos públicos, con corrupción, etcétera. Cuando te hacen este cuestionamiento, Alfonso, ¿qué dices? ¿Qué contesto? Mira, es un tema, yo creo que es el tema más delicado. Lo tocas perfecto. O sea, ¿en qué está convencido Andrés Manuel? Porque al final él va a ser, si es candidato de Morena. Y si gana. Y si gana. O sea, él cree que si al sector energético, Pemex, CFE, si le hubiera manejado sin corrupción, totalmente como si fuera una empresa corporativa como lo hace Suecia, como lo hace Noruega, perdón, o como lo hacen otros países, como lo hace Kuwait, Saudi Arabia, si se hubiera manejado con no corrupción, sería otro Pemex y no tendríamos estas taras. 2, si no hubiéramos atado al presupuesto y hubiéramos ordeñado a Pemex, y esto se fue a puro gasto, ¿cómo se llama? Corriente, no tendríamos los problemas de hoy. Fue una irresponsabilidad de muchas décadas de todos. Sobre todo cuando hubo un petrolero en los últimos 15 años. Entonces, él cree que esto, bien manejado, podíamos tener energéticos baratos, ahorita voy a otro punto, para poder industrializar a todo México, para todos los empresarios. Realmente hacer de México un paraíso de la inversión, con costos
de insumos competitivos. Estoy hablando del día. Dos, se le ha criticado mucho por las refinerías. ¿Sí? Yo contesto, yo en mis negocios y todos mis amigos hacemos inversiones cuando estratégicamente conviene, pero nunca ponemos los huevos en una sola canasta. Entonces, hoy importamos el 62% de las refinerías. Tenemos 3 días de inventario. Hoy no tenemos independencia energética. A mí como país no me gusta eso. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Que analizar dónde estamos. También lo dice en su libro, no vamos a tener una imposición por otra. Los contratos se van a respetar los que hay. Se van a revisar como todo es revisable, que sean bien para el Estado, que no haya habido problemas, que no tengo conocimiento, no estoy acusando a nadie, pero respetando estos contratos, se está convencido, este grupo, Andrés está convencido, que se puede manejar muy eficientemente y sin, ¿cómo se llama? Corrupción. Nuestra chamba es analizar, ver los retos de México y ponerle a él un escenario para que decida. Entonces nosotros estamos más fríos. No conozco ningún país que por gusto pierda su independencia económica y alimentaria. Europa es un caso. Depende 80% del gas de Rusia. No puede negociar. Porque no tiene. No puede negociar, pero eso sí. Alimentos. Fíjate que es un caso muy parecido. Entonces, la balanza agrícola en México es positiva, sí, por otras razones. Pero importamos el 60% del maíz, 80% de la soya o 90%, 80% del frijol. ¿Cómo? ¿Cómo? Por 30 años no hemos abandonado todo esto. Se me hace muy irresponsable. Entonces, vamos siendo racionales, vamos quitando ideologías y vamos a ver qué camino encontramos. Bueno, suena muy bien, me gusta. Es decir, a mí me gustaría que el análisis de Andrés Manuel fuera desideologizado, sino que fuera muy pragmático. Por ejemplo, ningún país construye una refinería hace 25 años. Es decir, Japón, que tiene muchas, pero que no tiene petróleo y tiene refinerías, compra crudo, refina y procesa en su país, ya no construye refinerías. Pero fíjate, ¿por qué no crece? Bueno, igual. Tiene cero crecimiento. Exactamente. Pues ya no necesita. Pero en la India sí. Acabamos de estar en la India y acaba de construir 3 refinerías. Porque no quiere depender y está refinando. Y no, los números no están mal. Es lo que estamos revisando. Hoy, solamente, si nos ponen 2 centavos por litro que nos mandan, vamos a pagar el muro. 2. Otro, y que tú conoces bien, es el educativo. Lo vimos hace unos meses en Oaxaca, formando una alianza con la sección 22 de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tal vez uno de los sectores más retardatarios del viejo sindicalismo mexicano, donde lo que importa es la fuerza del grupo y que tengamos el control, no el servicio ni la atención de las escuelas, en fin, no te voy a decir nada que no conozcas. Esos signos son enormemente desconcertantes porque todo político hace muchas cosas para conseguir votos. Ahí vemos al señor Trump allá en Estados Unidos diciendo una cantidad de dislates en aras de lo que consiguió y de mantener la simpatía. Pero, es decir, el que Andrés Manuel salga y diga que está junto y que respalda a un grupo que está en contra de la reforma y en contra de todo lo que significa avanzar en materia educativa, pues es desconcertante. Mira, nadie está en contra de la calidad de educación. Nadie está en contra de la meritocracia. Lo que sí hay que ver es cómo se implementó, cómo se cambiaron las reglas de juego, porque cuando tú cambias un contrato colectivo, necesitas negociar. Yo lo he vivido. Entonces las imposiciones crearon mucho ruido. Entonces, primero se fue por la parte laboral y luego por el modelo educativo. Perdón, primero es lo otro. ¿Cómo vas a evaluar si no tienes modelo? Sí, primero tienes el modelo, después ves dónde estás y lo haces paulatino. 2, y en eso coincido con él. No es lo mismo Nuevo León que Oaxaca. No es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Dentro de lo que yo conozco de la posición de Andrés,
no tengo duda de que lo que más quiere es el mejor sistema educativo que hay. En cuanto a lo que me acabas de preguntar de la sección, de lo que yo he ido y platicado con él personalmente es, hay que apoyar a los maestros. Hay gente muy buena en Oaxaca en los maestros. Las comunidades eligen a sus maestros, son muy independientes, los usos y costumbres hay que entenderlos. Entonces, para mí hay una distorsión entre lo que se ha dicho en los medios que es al sindicato o es a la base. Yo lo que he vivido es a la base, no a los sindicatos. De hecho, el sindicato no quiere a Andrés Manuel. El sindicato es más radical. El CENTE. El CENTE, la CENTE, la de Oaxaca. La coordinadora. La coordinadora. Es más radical. Es más radical. Sí. Entonces, el liderazgo, él lo ha dicho, no apoyamos a Andrés Manuel, pero la base lo estima. Andrés conoce las usos y costumbres. Entonces, su discurso es para ellos, no para ti ni para mí, ni para los empresarios. Yo le digo a mis amigos, vayan a ver allá cómo está la problemática para poder opinar. No le estoy justificando, lo estoy entendiendo.